Muy buenos días, apreciado estudiante del primer curso, le saluda su profe Juan de Dios. En esta ocasión vamos a estar juntos repasando la estadística, ¿sí? Entonces, nuestro tema que vamos a estar viendo otra vez se denomina deciles para datos agrupados y no agrupados. Netamente vamos a estar resolviendo los ejercicios que se le plantea juntos. Vamos a ir analizando, atendiendo los pasos que se debe seguir para poder lograr el aprendizaje de este tema. Nuestras actividades nos dice, primero, la profesora de castellano del séptimo grado, la educación escolar básica, escogió aleatoriamente el resultado de 10 alumnos luego de un examen de la segunda etapa para un análisis. Y podemos ver acá los datos que escogió la profesora, ¿sí? Estos son los datos y me pide haya decil 2, encuentra el valor de decil 5 y compara con el valor de la media. Un poco sobre deciles, bien sabemos que decil divide en las medidas de posición, divide en 10 partes iguales a los datos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy calculando decil 1, estoy calculando el 10% de los datos. Si yo estoy calculando decil 2, sería el 20% de los datos. Y así sucesivamente. Y decil 5 sería el 50% de los datos. Entonces, al comparar con las medianas, tiene que salir igual, porque la mediana es el valor central ordenado de datos. Entonces, lo que debemos de hacer es ordenar previamente nuestros datos en forma creciente. ¿Qué significa eso? Vamos a estar ordenando de menor a mayor. Estos datos está desordenado, entonces ordenamos de menor a mayor, colocando todos los datos que tenemos acá. Hay que hacer el conteo acá previamente y después revisar otra vez si están todas las cantidades de datos una vez que ordenemos, porque esa parte muchas veces se nos puede pasar. Entonces hay que atender acá, hacemos el conteo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces tengo que tener 10 datos también acá. Hago el conteo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto. Entonces vamos, cuando tenemos datos pares, entonces vamos a valernos de esta ecuación, ¿verdad? De esta fórmula de Silver. Bien. N es la cantidad total de datos, ¿sí? N es la cantidad de datos, en este caso es 10, y K es lo que yo quiero calcular. En este caso quiero calcular decil 2, entonces sería K vale 2. Hago la división y me da 2 en este caso, ¿verdad? Porque primero multiplico 10 por 2, 20 dividido 10 es 2, y este sería la posición de ese datos. Entonces me voy acá a mi dato 1 y 2 y elijo este para determinar mi decil 2. Y después me pide decil 5. Entonces, de la misma manera, previamente debo colocar decil 5, la cantidad total de datos es 10 por, en este caso es 5, sobre 10, que corresponde a decil, ¿verdad? Por el hecho de ser decil. Entonces lo dividimos entre 10. Y esto da 5. Entonces buscamos la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sería 22, ¿verdad? Entonces nuestro decil 5 corresponde a 22. La mediana es el valor central ordenado de datos. Y como que nuestro dato ya está ordenado previamente, entonces elegimos estos valores centrales. Hay que estar seguro de que la cantidad de datos a la derecha tiene que coincidir con la cantidad de datos a la izquierda. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, entonces tenemos que tomar dos valores centrales y promediamos. Y ahí da 22. Ahí ya tenemos la mediana, hacemos la comparación, entonces son iguales respectivamente.
Pasamos al siguiente y último ejercicio. Dice los resultados de una prueba diagnóstica de los alumnos del séptimo grado de la educación escolar básica de un centro educativo se dan en la tabla. Tenemos esta tabla, nos pide calcular decil 1 y decil 4. Elabora una conclusión sobre los valores de los deciles hallados, me dice, ¿verdad? Entonces debo colocar la tabla y aplicar la fórmula de decil para datos agrupados. En este caso tenemos datos agrupados porque tiene intervalo de clase, ¿verdad? Bien, para determinar en qué intervalo de clase voy a estar trabajando, debo hacer un pequeño cálculo auxiliar. Y el cálculo auxiliar sería, en este caso, hacer k por n, esta parte, dividido 10. K, en este caso, corresponde a 1, porque lo que yo quiero calcular es decir 1. Entonces, por 100, que es la cantidad total de datos, corresponde a n, que sería la sumatoria de la frecuencia absoluta. Dividido 10 y esto me da 10. Entonces me voy acá en mi frecuencia acumulada. Voy a buscar 10, 5 no le contiene a 10, 13 sí, ¿verdad? Entonces va a caer en este intervalo mi decil 1. Voy a trabajar en este intervalo de clase, ¿sí? Bien. Ahí ya reemplazamos los datos correspondientes. Esta parte me salió 10 menos la frecuencia acumulada anterior. Hay que estar seguro de esto. Es 5, ¿verdad? Dividido la frecuencia, donde cayó decil 1, es 8. Entonces colocamos 8. Y el ancho de clase hay que atender bien acá. 10 hasta 10 no se repite en esta parte, entonces debo hacer el conteo desde 11 hasta 15, ¿sí? Porque 15 no se repite en el siguiente. Entonces hago 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces hay 5. Esa parte hay que atender. Entonces el ancho de clase es 5 y ahí ya voy a resolver en la calculadora esto. Podemos hacer uso de esta calculadora y ahí colocamos 11 más, y podemos abrir paréntesis acá, dos veces, ¿verdad? Y colocamos 10 menos 5, cerramos, dividimos entre 8, volvemos a cerrar ahí, y este multiplicamos por 5, ¿sí? Y ahí vamos a obtener el resultado que vemos en esta parte, ¿sí? Y esto redondeamos a 14 porque se trata de puntaje, ¿verdad? Entonces redondeamos a 14, producimos a 14 y se redondea a 14, ¿sí? Bien. De la misma manera calculamos para decil 4, ¿sí? Hacemos primeramente nuestro cálculo auxiliar, esta parte de la fórmula, reemplazamos K, que es 4 en esta ocasión, ¿verdad? Porque voy a estar calculando decil 4, hago el cálculo y me sale 40. Entonces voy a buscar mi frecuencia acumulada donde cae en esta parte, ¿verdad? No sé decir 4 va a caer en este intervalo de clase donde voy a estar trabajando. Acá vamos a arreglar un poco este decil 4 que tiene que ser. Entonces decil 4 me sale 26, ¿verdad? Y puedo concluir esto que el 10% de los datos corresponde a 14 puntos y el 40% a 26 puntos. Y eso es todo. Espero que les sirva este acompañamiento para que puedas realizar tu etapa de retroalimentación y retornar a tu profe para la evaluación. Que tenga un buen resto de jornada. Hasta la próxima.